Shalom, llegamos al estudio de la Parashá Vayetze y se asentó. La puedes leer en el libro de Bereshit. Damos gracias al Creador que nos santifica con sus mandamientos y nos ha ordenado todo lo concerniente al estudio y a la práctica de su sagrado. También agradecemos al cielo por la vida de nuestro Redentor y Mesías Yeshua Mashiach, sin que no estuviéramos de vuelta a la senda correcta. También damos gracias por la vida de nuestros Jajam, Dan Ben Abraham y a todos nuestros maestros de Torah. La Shalom sea sobre ellos y sobre su hogar. Si bien esta porción se denomina Vayetze porque dice que Jacob se asentó en la tierra de su padre, toda la porción describe lo que ocurrió a Joseph, su hijo predilecto, quien era pastor, y a la edad de 17 años sufre un gran revés en su vida. La relación de Joseph con sus hermanos no era la más armoniosa que digamos. De hecho, dice la Torah que ellos sentían celos de él, porque de alguna manera Jacob no disimulaba que él era su hijo favorito. Y ese tal vez fue un error. Pero era lógico hasta cierto punto que él le amara de una manera especial. No que no quisiera el resto de los hijos, pero él era el primogénito de su gran amor, Rachel. Y sabemos todo lo que pasó él para estar con ella. Y ahora que ya no la tenía a ella, quedaba el fruto de su amor. Sin embargo, sin querer, él causó dolor en sus otros hijos, quienes terminaron haciendo algo terrible. Porque vemos que a la edad de 17 años, ¿verdad? Él le regala esa túnica especial. Y esto incrementó el resentimiento. Pero aunado a esto también Joseph, quien había tenido el don de profecía a través del sueño, él soñó con el propósito de su vida y cometió el error de contarlo. Y me detengo aquí para darte un consejo. No sin antes recordar lo que enseñan nuestros sabios en relación al origen de los sueños. Fíjense, los sueños y su origen pueden atribuirse a tres factores: al mental, como una reacción de pensamientos o visiones que yacen en el subconsciente, y es el más común, ¿verdad? A veces lo que ves en el día, lo que escuchas, lo que te pasó, tiene una influencia para lo que tú sueñas, ¿verdad? También está el factor físico, que puede ser producto de una comida que genera pesadez, por ejemplo. Aquí en Venezuela le dirían sueño de karaoke, porque ¿sabes? Los granos son una comida pesada, difícil de digerir. Y está el factor espiritual, que aunque es el menos usual, es el que se corresponde a un nivel de profecía de alguna manera, dentro de los niveles de profecía, el más bajo, por cierto. Analizando cuál puede ser el origen del sueño, también hay que cuidar la interpretación del mismo. Esto puede tener un efecto que impacte la vida. Hay personas que se la pasan soñando y andan contando a diestra y siniestra los sueños. Y hay algo que cuidar. Hay que cuidar cómo se cuenta, a quién se le cuenta y cómo se interpreta. En el caso de Joseph, él estaba convencido de que su sueño no era producto de su imaginación, y él salió corriendo a contarles ingenuamente el sueño a sus hermanos, quienes acertaron la interpretación, pero de mala gana. ¿Acaso crees que vas a reinar sobre nosotros? Otro consejo: no cuentes tus sueños, tus metas, tus proyectos, tus anhelos. Guárdate de la fuerza de la Yin Hará, de ese mal de hoy. Este era un sueño para él, y cómo Hashem lo usaría para salvar a su pueblo de la hambruna. Él debía orar, pedir a Hashem que le ayudara a discernir.
Porque al contarlo a sus hermanos, y aunque lo interpretaron correctamente, su intención era conforme a su sentimiento. Es como si tú fueras contento a contarle a alguien que soñaste que te vas a comprar un carro nuevo. Y esta persona se la pasa quejándose por andar en buseta. Por ejemplo, va a sentir rabia, envidia, celo. Me alegro por ti, pero en el fondo yo también quisiera. Entonces esa mala energía va a dificultar que tu sueño se concrete. Y este Ajin Hara puede venir de cualquier persona, hasta de tus propios familiares, de tus propios hermanos en la fe sin querer. Porque todos estamos en un proceso de tikkun, de elevación y de trabajar en la humildad. Miren, la gente que te tiene envidia no se va a alegrar de tus proyectos. Todo lo contrario, querrá que tropieces. Recuerda que los sueños están sujetos a la interpretación que se le da. Y esto no solamente con los sueños, ¿verdad? Sino con las metas, los anhelos, los proyectos de vida. En el caso de los sueños, ¿qué es recomendable? Hacer lo que hizo Joseph, pero cuando estuvo maduro, ¿sabes? Con los sueños de Faraón. ¿Ves? Esperar, orar y que sea Hashem quien muestre la interpretación. Ahora, no tengas miedo ni siquiera de esos sueños aparentemente malos. Si es un sueño espiritual, ¿verdad? Y es malo, tal vez es porque el Creador te está advirtiendo para que ores, para que intercedas, para que rectifiques, para que seas prudente, ¿verdad? Para que evites algo que te pueda poner en riesgo. ¿Qué puedes hacer? Puedes leer salmos durante un tiempo o puedes pedirle a 3 sadiquín que oren por anulación de todo mal decreto. Continuando escudriñando la parashá, vemos que cuando los hermanos de Joseph estaban en el campo, ellos ven que su hermano se está acercando e idean un plan para acabar con él, ¿verdad? Y sabemos que, bueno, lo lanzan a un pozo, luego lo ven. Es cierto que la vida de Joseph representa el ejemplo más aleccionador de cómo afrontar todos los desafíos y las penurias de la vida. Joseph también es un arquetipo del Mesías, vendido por sus propios hermanos, despreciado, humillado, pero exaltado por Dios. Así que a pesar de todas las cosas duras que vivió, formaban parte de ese propósito profético, ¿verdad? Porque nosotros viendo el panorama completo, ¿verdad? Todos los acontecimientos fueron de alguna manera uniéndose para llevarlo al lugar indicado. Aunque ahorita no entiendas lo que estás viviendo, confía. ¿Qué tenemos que tener presente también? Que todas nuestras acciones y decisiones van a tener consecuencias en la vida. Por ejemplo, dice la Torá que luego de que lo vendieran, su hermano Yehudá se distanció del rey. ¿Por qué? Porque estos le reprochaban todo lo que había pasado. Yehudá era el líder de sus hermanos y ellos le obedecieron cuando él propuso que lo vendieran. Ahora ellos, al ver cómo su padre estaba sufriendo, le reprochaban. ¿Viste? Esa fue tu idea. Por tu culpa. Porque cómo somos de buenos culpando a otros. Pero no asumimos la responsabilidad. Ellos pudieron no haberlo hecho, pero lo hicieron. Es más, algunos querían matarlo. Pero por ejemplo, Rubén los persuadió y les dijo, lancémoslos al pozo, con la intención de después que se calmaran y lo va a sacar.
Y Yehudá le dice, bueno, ¿para qué vamos a matarlo? Dejemos en manos de Dios. Vamos a venderlo. Pero bueno, continuó todo. Y algo que aprendemos es que vendrán tropiezos, pero ay de aquel por quien venga. Fíjense el precio que pagaron después, inclusive los autores intelectuales. Yehudá, después de todo este reproche familiar, él cayó en una depresión anímica y por eso él se para. Se casa, tiene hijos y ya después vemos lo que pasó con Tamar. Pero detrás de todo Hashem siempre tiene un bien oculto, ¿verdad? Pero todo tiene que ser así. Siempre las cosas tienen que pasar tan difíciles, no necesariamente. Esto ocurre por la dureza del corazón del hombre, por la mala inclinación, por el orgullo, por la arrogancia, la altivez, todas las decisiones erráticas en la vida, por inmadurez física, por inmadurez mental, por inmadurez emocional, por inmadurez espiritual. Usted va a tomar decisiones, acciones, decir cosas que van a tener consecuencias y vamos a tener que afrontar con responsabilidad las cosas que hicimos, aceptar. Pero aceptar como José, él aceptó su destino, él aceptó sus procesos, él confió. Y a pesar de lo que vivió y que fue duro, porque imagínate, a los 17 años te sacan de tu casa, había muerto tu madre, te alejan de tu papá sin que él sepa, te desprecian tu propia familia, te venden, te acusan injustamente. Sin embargo, el mantenerse fiel a Dios, a los principios, a no asimilarse, porque él pudo haberse asimilado a esa cultura egipcia. Él pudo haber caído ante la seducción de la mujer de Potifar. Él pudo caer en la cárcel renegando de Dios porque era injusto, porque él era inocente. Y sin embargo, esa no fue la actitud de él. El detalle no es que vivas las pruebas y las aceptes, sino cómo las vivas, qué actitud tengas ante las mismas y cómo te mantengas fiel a Dios a pesar de que todo verse en tu contra. Eso es lo que va a hacer la diferencia, porque muchos creyentes pasan pruebas y aparentemente aceptan las pruebas, pero viven llenos de amarguras, de resentimientos, de contienda, se separan. Eso no es asumir una prueba con emuná. Eso no es asumir una prueba de la mano del Creador. José se humilló, se autoanuló. Él mantuvo su santidad, su pureza. Y eso, de alguna manera, donde él estuvo, lo mantuvo con la honra de Hashem. Porque aunque trabajaba como esclavo, él lo tenía como su mano derecha. Cuando estuvo en la cárcel, dicen que hasta administrador de la cárcel llegó a ser. Aún estando en los lugares más inhóspitos, ¿verdad? O difíciles para una persona, siempre había una corona especial sobre él. Y luego la vemos cuando es nombrado virrey, imagínate, de la cárcel a virrey. Tú estás pasando tus procesos ¿cómo? Con humildad, con integridad, con santidad. Estás dejando de cumplir mis votos porque tu situación actual es difícil, en lo económico, en lo familiar. Analiza. Analicemos para que reaccionemos y reflexionemos. Y que podamos en algún momento superar todo este proceso de adversidad y oscuridad.
y recibir esa corona de bendición. Que el cielo nos ayude, que nos dé sabiduría, discernimiento, entendimiento, shalom, fortaleza. Muchas personas dicen que son agradecidas, pero se la pasan queja y queja y queja por todo lo que les pasa en la vida. Y andan enemistados con todo el mundo, porque todo el mundo es culpable de su situación. Hashem es uno y Él supervisa todas las cosas. En Él no hay injusticia y nada en la vida es casual, todo causal. Conforme a tu llamado, a tu propósito, también serán tus desafíos. Así que el cielo te guíe siempre y te fortalezca cada día, donde sea que tengas que estar, hasta ver manifiesto tu bendición.